¿Qué pasa cuando te prometen que Dios va a sanar tu enfermedad, restaurar tu matrimonio, resolver problemas económicos o hacer el milagro que llevas años esperando? Y el milagro nunca ocurre. Y entonces, después de llorar, orar, ayunar y quizás hasta dar dinero, alguien te dice, te faltó fe, dudaste, no sembraste suficiente, no hiciste el pacto correcto. Entonces quiero comenzar con una pregunta. ¿Fue Dios quien te falló o alguien utilizó tu desesperación para manipularte? Hoy quiero hablar de algo incómodo que está ocurriendo en algunos sectores de las iglesias protestantes, la industria del milagro. Y quiero dejar algo claro desde el principio. Este video no es contra los milagros, es contra convertir el milagro en un producto. Soy cristiano, creo que Dios puede sanar, creo que Dios puede intervenir, creo que Dios puede hacer lo que para nosotros parece imposible. La Biblia está llena de milagros. Por lo tanto, aquí no estamos discutiendo si Dios tiene poder. El problema comienza cuando el ser humano empieza a comportarse como si pudiera controlar ese poder. Cuando dejamos de decir, vamos a orar y confiar en la voluntad de Dios. Y comenzamos a decir, tu milagro ocurre esta noche. Dios me dijo que vas a sanar. Siembra esta cantidad. Haz este pacto. Da esta ofrenda y prepárate para recibir. Ahí tenemos que detenernos. Porque una cosa es tener fe y otra cosa muy diferente es comercializar la esperanza de una persona desesperada. Pensemos por un momento en alguien que está sentado escuchando ese mensaje. Puede ser una madre con un hijo enfermo. Puede ser una persona que acaba de recibir un diagnóstico de cáncer. Puede ser alguien que lleva años tratando de tener un hijo. Puede ser una persona que está perdiendo su casa. Puede ser alguien cuyo matrimonio se está destruyendo. Esa persona está vulnerable. Está buscando esperanza. Y cuando alguien está desesperado, puede agarrarse de cualquier promesa. Entonces llega alguien y le dice, Dios me mostró que tu milagro viene. La persona quiere creerlo. Dios te está pidiendo que hagas una siembra. Quizás entrega dinero que ni siquiera tiene. Esta noche es tu noche. La persona regresa a su casa convencida de que algo tiene que ocurrir. Pero llega mañana y nada cambió. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí comienza una de las partes más peligrosas de esta cultura. El que prometió el milagro rara vez dice, me equivoqué. Rara vez dice, quizás yo hablé demasiado rápido. Rara vez dice, quizás Dios nunca me dijo eso. En cambio, la responsabilidad cambia de dirección. Y ahora el problema eres tú. Te faltó fe, dudaste, no declaraste correctamente, no sembraste lo suficiente. Había pecado escondido. Bloqueaste tu bendición. Y ahora una persona que ya estaba sufriendo, físicamente comienza a sufrir también espiritualmente, porque empieza a preguntarse, ¿qué hice mal? ¿Por qué Dios no me escuchó? ¿Será que Dios no me ama? ¿Por qué aquella persona supuestamente sanó y yo no? Y esto puede hacer muchísimo daño, porque quizás esa persona nunca perdió la fe en Dios. Quizás alguien le presentó una imagen de Dios que no era correcta. Y quiero traer un dato porque esto no es simplemente una impresión personal. Pew Research Center realizó un gran estudio sobre religión en América Latina y Puerto Rico. Una de las preguntas presentaba esta idea, que Dios concede riqueza y buena salud a los creyentes que tienen suficiente fe. Miren este dato. En Puerto Rico el 60% de los protestantes encuestados escogió esa afirmación. Y Pew encontró mayorías entre los protestantes en todos los países latinoamericanos, incluidos en aquel estudio. En algunos países el porcentaje era muchísimo mayor. Ahora, ese estudio fue realizado hace más de una década, así que no estoy diciendo que ese número representa exactamente la realidad de hoy, pero demuestra algo importante. Esta manera de relacionar la fe con la salud y la prosperidad no es una idea que estamos inventando. Ha sido una creencia muy extendida. Y aquí está el peligro. Si tú me enseñas que suficiente fe produce necesariamente salud, ¿qué voy a pensar cuando tenga suficiente fe, ore, ayune y continúe enfermo? Probablemente pensaré, entonces el problema soy yo. Y ahora tenemos que hablar del dinero, porque en algunos movimientos el milagro y el dinero aparecen demasiado cerca uno del otro. Siembra por tu sanidad, pacta por tus hijos, da una ofrenda de fe. Demuestra a Dios que estás creyendo. Escúchame bien. No estoy diciendo que dar dinero a una iglesia sea malo.
Las iglesias necesitan recursos. Hay ministerios, hay misiones, hay empleados, hay edificios, hay personas necesitadas. La generosidad es parte del cristianismo, pero existe una línea que jamás deberíamos cruzar. Una cosa es enseñar generosidad y otra es hacerle creer a una persona desesperada que su dinero puede acercarla a un milagro. El poder de Dios no está a la venta. Si entiendes que necesitamos hablar de estos temas dentro de la iglesia, te invito a suscribirte a Identity Impact. Aquí no atacamos denominaciones ni iglesias particulares, pero sí hacemos preguntas, porque amar a la iglesia también significa señalar aquellas cosas que pueden hacerle daño. Comparta este video, porque quizás alguien que lo está viendo lleva años pensando que Dios lo abandonó, cuando quizás Dios nunca le hizo la promesa que otra persona le aseguró que Él había hecho. Ahora continuemos. Un estudio de Barna también estudió este tema en Estados Unidos. En una investigación publicada en el 2016, encontró que el 66% de los adultos encuestados creía que Dios puede sanar físicamente de manera sobrenatural, pero el porcentaje que decía haber experimentado personalmente una sanidad física que consideraba milagrosa era solo 27%. Y entre los evangélicos, 95% había orado por una sanidad sobrenatural, mientras el 48% decía haber experimentado personalmente una sanidad milagrosa. ¿Por qué te digo esto? No para demostrar que los milagros no existen, no. Lo digo para demostrar algo más importante. La gente cree, la gente ora, la gente espera. Y precisamente por eso quienes predican tienen una responsabilidad enorme, porque no estamos jugando con números. Estamos hablando de personas, personas enfermas, personas asustadas, personas desesperadas. Y jamás deberíamos utilizar esa vulnerabilidad para controlar, presionar o sacar dinero. Hay algo que tenemos que recuperar. La Biblia nunca promete que cada cristiano recibirá exactamente el milagro que pide. Pablo habla de una aflicción que le pidió a Dios varias veces que le quitara. ¿Y cuál fue la respuesta? Bástate en mi gracia. Pablo tenía fe. Pablo oraba. Pablo era apóstol. Y aún así Dios no respondió de la manera que Pablo quería. Entonces tenemos que acabar con esta idea. Si no ocurrió el milagro, ¿necesariamente fue porque le faltó fe? No. A veces Dios sana, a veces Dios no sana, a veces entendemos por qué. Y muchas veces no tenemos la menor idea. Reconocer eso no es falta de fe, es humildad. También hemos confundido la fe con negar a la realidad. Una persona tiene cáncer y alguien le dice, no digas que tienes cáncer, no declares enfermedad. Perdónenme, si tienes cáncer, decir que tienes cáncer no significa que no tengas fe. Significa que estás describiendo una realidad. Puedes decir, tengo cáncer y confío en Dios. Las dos cosas pueden existir. Puedes orar y recibir quimioterapia. Puedes pedirle un milagro a Dios y visitar al médico. Puedes creer en la sanidad sobrenatural y también agradecerle a Dios por los médicos, las enfermeras, los medicamentos y la ciencia. La fe no necesita negar la realidad para existir. Y entonces llegamos a otro tema, los testimonios. Me sané, el tumor desapareció, el cáncer se fue. Perfecto. Si realmente ocurrió, gloria a Dios. Pero preguntar no es pecado. ¿Había un diagnóstico? ¿Existe evidencia médica? ¿Hubo tratamiento al mismo tiempo? ¿Hay estudios antes y después? ¿Hubo seguimiento? Porque si públicamente anunciamos una sanidad extraordinaria, no debería molestarnos que alguien haga preguntas razonables. El discernimiento no destruye la fe. El discernimiento protege la fe. Dios no necesita que nosotros exageremos historias para demostrar que Él existe. Y quizá esta sea la parte más importante de este video. Hay personas que salieron de una iglesia pensando, Dios me falló, Dios me abandonó, Dios me prometió que iba a sanar y no lo hizo. Y quizás alguien necesita escuchar esto. Que una persona haya dicho, Dios me dijo, no significa automáticamente que Dios habló. Que un predicador haya prometido tu sanidad, no significa automáticamente que Dios te lo prometió. Que alguien haya puesto una fecha a tu milagro, no significa que Dios puso esa fecha. Quizás Dios nunca te traicionó. Quizás un ser humano habló en nombre de Dios, cosas que Dios nunca dijo. Y tenemos que aprender a separar ambas cosas. Porque de lo contrario, hacemos responsable a Dios por las palabras irresponsables de los hombres. La iglesia debería ser uno de los lugares más seguros para una persona desesperada. Un lugar donde pueda llorar.
donde pueda preguntar, donde pueda orar, donde encuentre una comunidad que camine con ella aun cuando el milagro no llegue. Podemos orar por sanidad, debemos hacerlo. Podemos creer que Dios todavía hace milagros, claro que sí. Pero también tenemos que tener la humildad para decir, no sé qué hará Dios. Eso no es incredulidad, eso es reconocer que nosotros no somos Dios. El problema comienza cuando transformamos la desesperación en negocio, cuando convertimos la ofrenda en condición, cuando hacemos de la fe una fórmula y especialmente cuando después de prometer el milagro, si ocurre nos llevamos el crédito, pero si no ocurre, le entregamos la culpa al enfermo. Y quiero dejarle con esta pregunta. Si un ministerio siempre se lleva el crédito cuando ocurre el milagro, pero te entrega la culpa cuando el milagro no ocurre, ¿estamos realmente hablando de fe o estamos hablando de manipulación? Piénsalo, porque quizás la pregunta no es solamente si Dios todavía hace milagros. La pregunta que también debemos hacernos es, ¿qué estamos haciendo nosotros con el nombre de Dios mientras una persona desesperada espera a uno? Y recuerda que aquí no venimos a calmar conciencias dormidas, venimos a despertarlas.